Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Segunda de Epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hoy vivimos tiempos bastante complicados, tiempos difíciles. Lo leímos en las Escrituras y Dios nos lo viene diciendo desde tiempos. El Espíritu Santo inspiró a los profetas, como también nos habló por medio de Jesucristo, que los tiempos postreros iban a ser tiempos de gran aflicción. Amén. Tradicionalmente siempre se nos ha dicho de que todas estas cosas, cuando estas cosas comiencen a suceder, la iglesia habrá ya partido con el Señor. Pero en la realidad estamos dándonos cuenta que no es así. A mí me llama la atención la forma en que Jesucristo enseña el capítulo 24 de Mateo y habla de hambre, habla de aflicción, terremotos, guerra, rumores de guerra, y dice que estas cosas son necesarias que sucedan antes que Él vuelva. Prácticamente ese capítulo 24 es una síntesis de los acontecimientos finales. La iglesia, ya sea que el Señor venga pronto, o sea que el Señor venga un poco más tarde, la iglesia debe mantenerse siempre con la llama de la fe ardiendo en su corazón. Porque es lo único que nos garantiza a nosotros el poder mantenernos en pie ante la adversidad, la fe. El apóstol Juan dice que lo que ha vencido al mundo es la fe. ¿Por qué? Porque la fe llama las cosas que no son como si fueran, y las cosas que son como si no existieran. Eso es la vida de fe. Usted se recordará cuando era niño, si es de mi generación o antes que mí un poco, usted se recuerda que uno creía en todas las cosas que sus papás le decían. Mi mamá decía, cuando estaba embarazada de mi última hermana, había una señora que era la partera del pueblo, y decían que cuando esa anciana llegaba a la casa, ahí traía el nuevo hermano o la nueva hermana en una cajita donde andaban sus herramientas para atender el parto. Y yo vi un día que venía la niña Braulia, así se llamaba, que venía con la cajita, y yo afirmaba y decía, ya es la hora que van a nacer mi hermana. Entonces, y uno lo creía así, lo asumía así. Lo que los maestros le decían en la escuela, cualquier cosa y sugerencia que ellos daban, eso era así, y uno creía. Tenía la habilidad de creer. Pero hoy vivimos en tiempo donde la fe está siendo atacada por diferentes flancos. El enemigo quiere destruirte, y eso usted tiene que estar seguro. La Biblia dice que anda como león rugiente viendo a quien devora. Usted puede estar en el foso de los leones como estuvo Daniel. Usted puede llevarlo el enemigo hasta el horno ardiente, calentado más del usual, como le pasó a aquellos jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego. Pero si la llama de la fe se mantiene ardiente en su corazón, usted lo puede freír en aceite hirviendo, pero usted vive, porque usted tiene la fe viva en su corazón en nuestro Señor Jesucristo, y no hay sombra de dudas que usted cree y espera en el Señor. Pero hoy en día vemos que hay un gran escepticismo. Hay un gran escepticismo en toda la humanidad.
incluso dentro de la iglesia. Hoy vivimos tiempos terribles. Hoy no creemos lo que nos enseñan. Todo lo ponemos en tela de juicio. Antes creíamos nosotros cuando en los noviazgos el joven le decía a la joven: mira, yo te amo y te voy a amar para toda la vida, y se casaban y así era. Hoy no, hoy le dice que lo ama, mañana lo deja. Y todavía dentro de la iglesia se ven situaciones donde las parejas se comprometen delante de Dios, prometen ser fieles hasta que la muerte sea lo único que los separe, y luego los vemos cada quien por su lado. Y no solo cada quien por su lado, sino cada quien con su cada cual, que no es aquel ni es aquella con los que se comprometieron delante de Dios a amarse y ser fieles hasta la muerte. ¿Por qué? Porque se perdió la confianza. Se perdió la confianza, se perdió la confianza, se perdió la confianza. Yo les he contado muchas veces de una señora que yo vivía en su casa varios años en los Estados Unidos, y tenía uno de sus hijos que era alcohólico y aparte de eso consumía droga. Pero era más alcohólico que drogo. Y su mamá nunca lo dio por perdido. Nunca lo echó de su casa. Si él se quería ir a la calle a tomar, él le abría la puerta. Cuando llegaba medio borracho a la casa, le decía: mira, y compré 2 cajas de cerveza, ¿querés tomar allá? Ella lo decía así como que el hijo entendiera, que hiciera lo que quisiera, que a ella no le importaba. Pero en su corazón nunca lo dio por perdido delante de Dios. Oraba por su hijo, clamaba por su hijo. Su hijo hoy está, no digo que no toma, ya sí toma, pero ya no es un borracho que se iba por semanas de la casa y nadie lo miraba. Y es un hijo que honra a su mamá, cuanta cosa su mamá quiere, y él tiene la posibilidad de darse ese hijo. Ahí está. ¿Sabe por qué? Porque esa madre nunca lo dio por perdido, y porque Dios honra la fe. Dios honra la fe que hay en nosotros. Siempre hay la necesidad de creer en algo. Se necesita creer en algo. Cuando usted ya pierde la capacidad de creer en algo, ya la vida no es vida. Es una vida vacía. Es una vida que no tiene propósito. Es una vida que no tiene sentido. No va a sembrar la tierra porque yo no creo que me dé algo. Con estos inviernos tan anormales y con tanta plaga, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir a trabajar si de todos modos lo que gane me lo voy a gastar? ¿Para qué me voy a bañar si luego me ensucio otra vez y tengo que bañarme? ¿Para qué me cambio si al fin y al cabo siempre voy a ensuciar la ropa, etcétera, 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 etcétera? ¿Por qué? Ya perdió la aspiración, ya perdió la fe, ya perdió el sentido de la vida. Antes hacían canciones muy buenas. Yo todavía cuando tengo chance y estoy así como en un buen ambiente, yo las escucho. Gente que escribió cosas tan sabias, cosas que tienen sentido. Y me viene a la mente algo que todos ustedes han de haber oído más de alguna vez. Y le hicieron canción, una frase: sin un amor la vida no se llama vida. Cuando usted deja de amar, usted deja de esperar. Cuando usted deja de esperar, su vida ya no tiene sentido y entra en un estado depresivo. Pero la gente de fe no es así. La gente de fe siempre tiene un porqué, siempre tiene un propósito. Es más, la gente de fe como Martin Luther King, que dijo: yo tengo un sueño, que un día todos los hombres van a ser iguales. Ese es mi sueño, y lo compartió, y esa frase quedó grabada en la historia. I have a dream. Tengo un sueño. Y los sueños no son más que el lenguaje de la fe. Los sueños, ya le voy a decir más adelante un sueño que en la fe se materializó. Nosotros leímos en nuestro texto que dice que todas las cosas que pertenecen
a la piedad nos han sido dados. Todo. Nadie es bueno por sí mismo. Lo que hace bueno es porque Dios le ha dado la gracia para hacerlo. La fe no es nuestra, la fe es un regalo de Dios. Amén. Y el que tiene falta de fe, que la pida a Dios, y Él se la va a dar. Lo dice la palabra de Dios. Y dice que mediante el conocimiento divino, por su excelencia, nos han sido dadas grandísimas promesas, para que por ella llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Ser participante de la naturaleza divina no es otra cosa que vivir en fe. Porque Dios, donde no había nada, donde había oscuridad, dijo: sea la luz, y fue la luz. Dios habló y creó de algo que nunca antes se había visto. Eso es la fe. Si no, ¿cómo explica usted los milagros? Es porque alguien anhela, porque alguien espera que algo bueno va a suceder. Por ejemplo, Dios le dice a Noé: constrúyete un arca, porque voy a hacer descender una lluvia tan grande que va a durar 40 días y 40 noches. Prepárate un arca. Le das las indicaciones, la harás de esta forma, la vas a impermeabilizar de esta manera. ¿Y qué pasó? Noé comenzó a trabajar en lo que Dios le dijo. Por eso es que él desfila en el salón de la fama de la fe, Noé. ¿Por qué? Porque creyó. La fe es eso. La Biblia dice que Noé comenzó a trabajar porque creyó lo que Dios le dijo, y Dios le dio una promesa: te vas a salvar en ella, tú, tu mujer, tus hijos y las esposas de tus hijos. En otras palabras, tu familia se va a salvar por esto. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento a nosotros? Cree tú y serás salvo tú y tu casa. En otras palabras, nos está diciendo el Señor: vivan en fe, vivan por fe. Pablo le dice a Timoteo: miren cómo el labrador espera el precioso fruto. Prepara la tierra, siembra la semilla y tiene paciencia para que nazca, crezca y dé fruto. De la misma manera nosotros, la fe no tiene tiempo. La fe puede ser un asunto que se resuelve en este mismo instante. La fe puede ser un asunto que se resuelva dentro de unas semanas. La fe puede ser un asunto que se resuelva en años. 430 años estuvo Israel esclavizado en Egipto. No fue un asunto de una semana. Para esperar al Mesías pasaron muchos años. Se le pasó la vida a Simeón, metido en la iglesia, metido en la sinagoga, esperando la promesa de Dios, que un día Dios le dijo que no iba a partir de este mundo hasta que sus ojos vieran al Mesías prometido. Moisés volvió a Egipto para libertar al pueblo de Israel por un llamado. Cuando Dios le habló en medio de la zarza y lo envió a salvar a su pueblo, a liberar a su pueblo, no teniendo más recursos que una vara y la promesa del Señor. Con esa vara fue y libertó a Israel de la esclavitud de Egipto, pero había algo más importante que su vara, porque esa vara tampoco no servía de nada a menos que Dios estuviera con él. Y Dios le dijo: yo estaré contigo. Y usted puede decirle a su problema, usted puede decirle a la esclavitud de su vicio, usted le puede decir a la esclavitud que lo ata, como la enfermedad, como la pobreza extrema, etcétera, etcétera: si Dios está conmigo, yo también voy a ser liberado de todas estas cosas, adicciones, problemas, situaciones
que esté pasando en su vida, si Dios está con usted, tenga paciencia nada más. En un momento, en el momento que usted menos espere, la respuesta de Dios va a venir a su vida. Usted puede decir como la Biblia dice: yo sé en quién he creído y sé que es poderoso. El salmista dijo: pacientemente esperé en Jehová, y él dice que le complació los deseos de su corazón. Pero usted tiene que esperar en fe. Todo se transforma en fe. La fe llama las cosas que no son como si fueran. Por eso es que uno declara palabra de fe. Puedo estar enfermo, pero me declaro sano en el nombre de Jesús, porque Él es mi sanador. Él es el doctor por excelencia. Que estoy pasando tribulación, pero si Dios está conmigo, no temeré. Puede estar pasando persecución, pero no temeré. Aunque ejércitos acampen contra mí, como dijo el salmista, no temeré, porque tú estás conmigo. Puede estar pasando problemas financieros terribles, puede haber perdido todo como le pasó a Job, pero poderoso es Dios para transformar todas las cosas. Él cambia el lamento en gozo, la tristeza en alegría, el llanto en risa, porque para Él no hay nada imposible. Él es grande, Él es poderoso, Él es el Señor. Con esa vara y la promesa de Dios, Moisés descendió a Egipto. Nunca han acontecido situaciones tan grandes y terribles como las que sucedieron en Egipto en los tiempos de Moisés. Y Moisés es conocido hasta el día de hoy el libertador de la esclavitud del pueblo de Israel. Hasta el día de hoy. ¿Cómo sucedieron las cosas? Portentosamente. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había dicho. Cuando hablé de Noé, hasta el día en que se vino el diluvio, no había llovido nunca sobre la tierra. Y Noé creyó. Esa es la gente de fe. Pero la mente natural no ve las cosas así. Todo lo racionaliza. La mente natural quiere encontrarle lógica a las cosas. Pero Dios nos dice el texto de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4 que leímos, nos ha dado también a nosotros grandes promesas. Jesús dijo que las cosas que Él hizo, también nosotros las haríamos. Y que aún íbamos a hacer cosas mayores, porque Él iba al Padre, y que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo haría. Pero hoy el mover del Espíritu de Dios está limitado por la incredulidad que hay en la gente. Dios no ha cambiado. Dios no se ha envejecido. Dios no le ha menguado el poder. Dios no se ha vuelto viejo e incapaz. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y lo será por los siglos de los siglos. Su tiempo es la eternidad y podemos nosotros confiar en Él. Él va a mostrar su gloria, dijo el Señor Jesucristo, a través de nosotros al mundo. Los milagros no deben ser cosas de la casualidad, ni deben de ser cosas asombrosas. En las iglesias ese debe ser el común denominador. El que la gente arde en el fuego del Espíritu Santo, eso es natural en los creyentes. No es natural cuando usted se queda frío, cuando usted recibe la palabra y en vez de recibir ánimo y fortaleza o celebrar la gloria de Dios, usted se va de lado, ¿verdad? Como cuando los árboles son mecidos por el viento y les quiebran las ramas y se quedan doblados. ¿Por qué? Porque no recibe, no entiende el lenguaje del Espíritu, porque no le interesa, porque está adormecido por sus problemas, porque está entorpecido por las corrientes del mundo y no sabe discernir ni escuchar la voz del Todopoderoso. Porque cuando el pueblo de Dios escucha la voz de Dios, el pueblo se alegra, el pueblo celebra, el pueblo marcha, el pueblo no duda, el pueblo mira la gloria de Dios manifestándose de diferentes formas. San Marcos 16, estas palabras son para nosotros.
Estas palabras no son para aquellos que ya partieron, no, estas palabras son para nosotros. Marcos 16, versículo 17 en adelante. Si gusta lo lee, si no lo lee en la pantalla. El Señor Jesucristo dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quién lo prometió? ¿Quién lo dice? Jesús. ¿Quién lo hará? Él. Pero Él necesita a alguien que crea y vaya en su nombre. Ore por el enfermo, le ponga la mano y Él dice que va a sanar. Amén. Él dice que va a sanar, pero necesita gente que tenga fe y crea, porque el milagro no es del individuo, el milagro es de Dios. Lo que Dios necesita es gente de fe que crea a su palabra y vaya a hacer lo que Él dice. Él ha dicho: esto sucederá, en mi nombre echarán fuera demonios. Ahora no, como hay incredulidad, fíjese, hermano, que pasa algo con mi hija o con mi hijo. Fíjese que como que pierde el sentido. Los ojos están sumidos en una mirada perdida al vacío, y como que otra voz sale de él o de ella. ¿Qué pasará? Algunos son escépticos y dicen que las manifestaciones demoníacas no existen. Sí existen. Si el diablo no existiera, Jesucristo no hubiera venido. Había una batalla que librar, y Él la venció. Él la peleó y la ganó por nosotros. Ahora, por cada demonio que se aparezca, se supone que en el mundo hay creyentes que se paran delante de ese demonio, y el Señor ha dicho que huirá de nosotros. Cuando los discípulos fueron enviados por el Señor Jesucristo, les dijo: vayan por las aldeas vecinas, prediquen en mi nombre, sanen los enfermos, echen fuera demonios. Fueron, regresaron y le dicen: Señor, los enfermos se sanan en tu nombre y los demonios huyen en tu nombre. ¿Por qué los demonios huían? Porque el Señor a eso los había mandado. Y ellos vieron la gloria de Dios porque creyeron las palabras del que le había enviado. De manera que si usted cree la palabra que Dios le está dando en esta mañana, usted también la cree. Usted va, ora por el enfermo, creyendo que Dios va a hacer el milagro en ese enfermo. Hay un endemoniado, se supone que usted no huya del endemoniado. Se supone que usted va y se pone delante de él, lo reprende en el nombre de Jesucristo, y el Señor ha dicho que el demonio va a huir. Hay gente que tiene el demonio jugándoles malas pasadas hasta en su propia casa, burlándose de ellos. Y hay creyentes allí, pero como hay incredulidad o ignorancia, o las dos cosas, el demonio hace lo que quiera con ustedes. Párese. En el nombre de Jesús, el Señor le trae una palabra esta mañana, y es para que usted crezca en fe, para que usted no se amilane. Todo se está destruyendo. Los hijos contra los padres contra los hijos, las nueras contra la suegra, los hijos contra los padres, y todo ese tipo de desorden se está dando. Hay pleito en la familia, hay división en el hogar, hay separación, cuando la voluntad de Dios es que estemos perfectamente unidos, y todo aquello que separe es un diablo que se ha venido a meter a su casa, que se ha venido a meter en su vida, y necesita gente de fe que se ponga en pie y pelee la buena batalla en el nombre de Jesucristo. Hay que echar fuera ese demonio de la vida, de la casa, de la familia, en el nombre de Jesús. Pero se necesita gente de fe, y el Señor nos habla. Dice: vayan. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Los que no levantan la mano no se consideran cristianos. Pregunté: ¿cuántos cristianos hay? ¿Cuántos creyentes hay?
Vamos a hacerle la guerra a ese diablo para que salga de la familia, para que salga de la casa, para que salga de tu trabajo, para que salga de tu escuela, para que salga de la universidad, para que salga de la ciudad y de nuestro país, en el nombre de Jesús. Dios te va a honrar. Cosas mayores que las que he hecho ustedes van a hacer, dijo el Señor, porque yo voy al Padre. El Señor prometió enviar el Espíritu Santo. Estamos hablando de un Dios que promete y un Dios que cumple. Le dijo a Noé que iba a llover cuando no se veía lluvia, y llovió 40 días y 40 noches. Le dijo que lo iba a salvar y lo salvó. Manda a Moisés a él solo y a enfrentarse al imperio más grande de esa época, y va y lo derrota. Cuando salieron y cruzaron el Mar Rojo, dice la Biblia que María, la hermana de Moisés, con pandero en mano, danzaba. Y hoy nosotros también hemos querido asimilar ese canto. Y como decía María, que echó al jinete y al caballo y quedaron en lo más profundo de la mar. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Si lo hizo en el pasado, ¿será que lo puede hacer en el presente? Amén. Prometió Dios y lo cumplió. Jesús les dice: vayan y prediquen en mi nombre. Fueron, hicieron lo que Jesús les dijo, sucedió lo que Jesús les prometió. Amén. Ahora nos dice a nosotros: miren, estas señales les van a seguir a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. También prometió el Señor, antes de su partida les dice: no se vayan a ir de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Se quedaron aquellos 120 reunidos, unánimes, juntos en el aposento alto. Y en el día de Pentecostés un fuerte, un recio viento, dice, un estruendo como un terremoto se vino, y el Espíritu Santo descendió y dice que llenó los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, y aparecieron sobre sus cabezas como llamas de fuego. Amén. El Señor Jesucristo van a recibir poder. Van a recibir, no digo van a recibir palabra, porque mucha gente se mete a la palabra, pero no cree en los portentos de Dios. El evangelio es completo. El evangelio, Pablo lo define así: es poder de Dios para el que cree. 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 Aleluya. Josué estaba luchando contra los enemigos y le faltaba tiempo. Se estaba ya viniendo la hora que las tinieblas cubrían la tierra. Y cuando él vio la batalla y vio que el tiempo no era suficiente para acabar con el enemigo, dio una palabra de fe. Y la leemos y nos parece como que es chamuza. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en Ajalón. Y ha sido el día más largo de la historia. Se han hecho investigaciones y es real. Es el día más largo que ha existido en la historia de la tierra, por la palabra y la fe de un solo hombre. Por la fe. Elías dijo que no llovería por 6 meses, por 3 años y medio, perdón. Y no llovió, porque creyó. Se enfrentó a los profetas de Baal, él solo, sin arma alguna. Pero Dios estaba con él y le dio victoria. Y lo desafió y le dijo: el Dios que responda por fuego, ese es el Dios. Si usted está tan seguro que el Dios que servimos es Dios, es el único Dios verdadero, usted también debe de estar experimentando la gloria de Dios. Esta iglesia va a ser poderosa,
Porque ustedes le van a abrir el corazón y le van a dar crédito a la palabra y van a ir a hacer lo que Dios le manda hacer. Y usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Y la gente, al ver la gloria y el esplendor del poder de Dios, va a venir a ver qué es lo que hay aquí. Y lo que le vamos a decir es la presencia del Señor Jesucristo, que te ha traído y que te ama tanto, para que le recibas y lo reconozcas como el único y suficiente Salvador de tu vida. Y el Señor va a respaldar la obra con milagros y prodigios, como lo hizo en el pasado, también lo hará en el presente. No se vayan de Jerusalén, les voy a enviar el Espíritu Santo. Van a recibir poder, y ahí estaban. Y el Señor dijo que también en su nombre echaríamos fuera demonios. ¿Se acuerdan de Pablo? Cuando después de náufrago llegó a una isla que se llama Malta, y la gente se aglomeraba alrededor de él, porque sucede que cuando llegó náufrago a la isla, una serpiente le mordió la mano. Y cuando la serpiente se le prendió en la mano, había un fogón ahí que ellos estaban alrededor, y se sacudió la serpiente y le echó el fuego. Dice que los nativos de la isla de Malta se le quedaban mirando, esperando a ver en qué momento caía muerto. Y transcurría el tiempo y Pablo no le pasaba nada. Y se quedaban admirados y dijeron: ¿qué hombre este? Que después de haber sobrevivido un naufragio, la justicia lo alcanza y no lo deja vivir. Pero al ver que el tiempo pasaba y que nada sucedía con él, se quedaron sorprendidos. Amén. Se quedaron sorprendidos, porque Dios ya dijo que comeríamos también o beberíamos cosas mortíferas y no nos haría daño. No teman, les digo, porque el enemigo siempre nos quiere asustar con el petate del muerto. Hoy nos ha querido asustar y ha tenido asustar a las naciones enteras con esta cuestión del COVID. Pero yo le pregunto a cada uno de ustedes: ¿habrá alguno de ustedes que no va a experimentar la muerte? Todos. Es inevitable. Y créame que la muerte no es un problema. La muerte es una solución. Qué triste sería vivir bozaleado como andamos ahora, ¿verdad? Con ese bozal en la boca. Hoy se nos pusieron bozal como el caballo. Qué triste sería vivir la vida así. Qué triste las cosas que aproximan al mundo. El mundo no va para mejor, el mundo va para peor. De manera que el que parte de este mundo no es pérdida, es una. La Biblia nos dice: sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Además, este no es el fin. No es el fin. ¿Sabe por qué? Porque si Dios, yo lo dije desde el principio de esta pandemia, lo dije, si Dios quisiera destruirnos, lo habría hecho desde hace rato. Pero sí quiere que entendamos que sin su poder, sin su gracia, sin su misericordia, no subsistimos ni un minuto en este mundo. Dependemos totalmente de Dios. Ahora es tiempo que le demos el mérito, la honra, el honor, la gloria, las acciones de gracia a Dios, que por su misericordia hasta hoy nos ha sostenido. Cuando usted vive en fe, puede estar viendo cosas muy adversas delante de usted. Puede estar experimentando cosas terribles en su vida, como le pasó a Pablo y a Silas. En Hechos 16 nos relata la Biblia que Pablo iba con Silas, y detrás de ellos iba una muchacha gritando detrás de ellos diciendo: estos son siervos del Dios viviente, estos son enviados de Dios. Y llegó hasta el punto que se incomodó Pablo y la volteó a ver y vio que en ella había un espíritu extraño y lo echó fuera de aquella muchacha. Tenía un espíritu de adivinación. Ella era una esclava, tenía dueño esa muchacha, y le daba gran ganancia a los dueños.
Y dice que cuando el espíritu de adivinación se fue de ella, los acusaron los dueños de esa muchacha, que era una esclava, y se molestaron porque ya el poder para adivinar había desaparecido de ella. Vienen, toman a Pablo y a Silas y dicen que los castigaron, les dieron con varas y de paso los meten a la cárcel y los meten allá al de más adentro y les encadenaron sus pies al cepo. Y dice la Biblia que a la medianoche Pablo y Silas cantaban alabanzas a Dios. Y cuando ellos estaban alabando a Dios, dice que al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Como yo me imagino a Pablo y a Silas, si me pongo en su lugar y me veo en esa condición, yo no sé qué haría, pero quisiera tener el mismo espíritu. Quisiera tener esa misma capacidad de fe, de saber que no importa si ando caminando libre o estoy en prisión, el Señor está conmigo. Porque usted no puede alabar a alguien a menos que tenga conciencia de que el Señor está con usted. Y Pablo y Silas alababan a Dios. Y dice la Biblia que sucedió un terremoto, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. ¿Por qué cree usted? Porque el Señor estaba con ellos. El Señor y su Espíritu Santo se alegra y se gozan cuando son bienvenidos. El Espíritu Santo va a llenar nuestras vidas cuando usted se goce y es consciente de su presencia. Cuando usted es consciente de su presencia, usted no puede quedarse quieto. Cuando usted es consciente de su presencia y de que entra por esa puerta, usted entra en alabanza y adoración al Señor. Usted canta al Señor con conciencia y con fe. Usted recibe la palabra que viene a su vida como si es el mismo Señor Jesucristo hablando. Usted la recibe, y cuando usted la recibe, el Espíritu de Dios se goza dentro de usted, se mueve en medio nuestro, se pasea en medio nuestro, se puede percibir su presencia. La atmósfera cambia, los pensamientos se ordenan, el corazón se acalma. En medio de la tribulación te da paz. Cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, puede hacer que no te sanes, que estás confinado, a que de aquí a unos cuantos días quizás partas de este mundo, pero tampoco tienes tristeza, porque estás consciente de que el Señor te salvó para llevarte a habitar a su presencia, que el Señor vino por ti, pagó por tus pecados, no para que vayas a parar al infierno. Él vino para salvarte e hizo una obra perfecta. Que tu cuerpo se acabe de aquí dentro de una semana o 15 días, no importa, pero te vas a disfrutar de la presencia del Señor, lo cual es muchísimo mejor. El temor de la muerte es terrible, hermano, y por eso la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. No le tiene miedo que la economía baje o suba. No le tiene miedo si tiene empleo o no tiene empleo. Mi Dios prosperará conforme a lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si estoy enfermo y quiere glorificarse en su vida, también Él es poderoso para sanar. Y si me está extrañando y quiere mi presencia ya, también me va a llevar. La muerte no es un problema, la muerte es la puerta que se abre a la eternidad. Por eso no teman, dijo el Señor, yo estoy con ustedes. No teman, no teman, no teman. Viene el día en que ustedes van a ser levantados, dice el Señor, y se van a dar cuenta las palabras que dije por medio de los profetas: muerte, yo seré tu muerte. Aleluya. Vamos a experimentar lo que dijo el apóstol Pablo: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Los que estamos en Cristo, por la palabra, por la obra redentora de nuestro Señor, vivimos para siempre. El Señor no quiere que perezcamos, el Señor quiere que vivamos eternamente con Él. Y esa vida es la que hemos recibido, esa promesa la abrazamos en nuestro corazón y nos sentimos seguros en el Señor. Dios los libró a Pablo y Silas. Los demás presos salieron. El carcelero se quiso suicidar al ver aquello, y Pablo le dice: no te hagas daño.
No le dijo Pablo, mira, el Señor Jesucristo, el que Dios envió, hizo este gran milagro para que tú no. Aquel hombre solo hizo la pregunta y le dice a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces la fe es un regalo maravilloso. Es un arma poderosísima. Alabamos al Señor. Bendecimos el nombre de Cristo. Lo de Pablo en Malta, usted lo puede leer en el capítulo 28. Amén. Y lo de la muchacha esa de Hechos, por supuesto. Y el capítulo 16, el caso de la muchacha esa que liberó Pablo en el nombre de Jesucristo, ese espíritu de adivinación. Eso lo puede leer usted en su casa. Antes de partir, el Señor nos prometió el Espíritu Santo, que estaría con nosotros. Él dijo en San Juan 14:16, yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros. Y dijo, para siempre, para siempre, para siempre. Nos prometió que en Él somos más que vencedores. Nos dijo que en su nombre también obraríamos sanidades. Y acerca de esto dice la Biblia que por manos de los apóstoles se hacían milagros y maravillas, y que los enfermos se sanaban. Que era tanta la multitud que se acercaba a ellos que la gente ponía a los enfermos en la calle y procuraban que cuando Pedro pasara, por lo menos la sombra de Pedro los tocara, y se sanaban. Porque Dios es fiel a sus promesas. Él es fiel a sus promesas. El Señor Jesús nos ha prometido que lo que Él hizo nosotros también lo haremos, y aún cosas mayores. San Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Él prometió salvar a todo el que crea. También dijo el Señor, el que cree en mí tiene vida eterna. San Juan 6:47. Él prometió manifestarse a nuestra vida si le buscamos con desespero. Estaba viendo un documental de un periodista que captó las imágenes de la guerra que ha atravesado Colombia por muchos años. Fue a la casa de una anciana que le habían matado a su hija. Este periodista, cuando su hija vivía, les había tomado una foto en familia. Después vuelve para cubrir la noticia que habían matado, le habían raptado la hija y había desaparecido. Y dice la anciana en su testimonio que no se sabía dónde habían dejado a su hija. Desapareció, nunca se supo de ella. ¿Y qué hizo? Le dijo el periodista. No me quedó otra que clamar a Dios. Le pedí de todo corazón que me revelara dónde estaba mi hija, dónde la habían dejado enterrada, porque seguro le habían dado muerte, que me lo revelara. ¿Y qué sucedió? Le dice el periodista. En un sueño, mi hija me habló, dice ella, y me mostró la calle, y que contara tantos pasos de la calle, y que viera un árbol de ciertas características, y que al pie de ese árbol buscara que allí estaba su cuerpo. Efectivamente, ella fue con una hija que dejó la difunta, que en ese tiempo estaba pequeña. Hicieron las excavaciones ahí y efectivamente ahí estaba el cuerpo de su hija. Porque para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Para el que cree todo le es posible. Aleluya. Hay gente que cree que el evangelio es una cosa tan complicada.
Hay gente que cree que solo los que ayunan 40 días y 40 noches, solo a eso Dios escucha. Hay gente que piensa que solo los que pertenecen a X religión, Dios los escucha, los demás están vetados. Cornelio, siendo un gentil, era un hombre piadoso, era un hombre que oraba, que ayunaba, aunque no conocía a Cristo. Pero un ángel descendió y le dijo: manda a llamar a Pedro. Este habita en la casa de Simón curtidor, y dile que venga, él te hará saber, él te dirá lo que es necesario que haga. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio y pregunta: ¿por qué me han hecho venir? Pedro comienza diciendo: ustedes saben cuán abominable es para un judío meterse a la casa de un gentil, hablar con él, mucho más meterse a su casa. Pero a mí me ha mostrado el Señor que no llame común o inmundo lo que Él ha santificado. Porque él, al mismo tiempo que Cornelio recibía la orden de mandar por él, al mismo tiempo Dios le estaba diciendo también a Pedro que no llamara común o inmundo lo que él había santificado. Porque Dios es Dios perfecto. Dios funciona bajo cualquier circunstancia, en cualquier situación. No importa si es de noche, si es de día, si es invierno, si es verano. Para Dios no hay imposible. Él es grande y su favor es para ti. Y Él lo único que te pide es que creas en Él. Todas estas cosas que he estado hablando no pueden ser posibles si no es por fe. Como dije en el principio, en la actualidad hay gente muy escéptica. Tiene dificultades para creer y pone todo en tela de juicio. Algunos presumen y dicen de entender a Dios, lo cual yo dudo, porque Dios no puede ser comprendido por mentes tan pequeñas como las nuestras. Amén. Algunos dicen comprenderlo. Yo no puedo comprender a Dios. Desde el 1993 estoy leyendo este libro y cada vez que lo abro para mí es un libro nuevo. No lo puedo comprender. Y como no lo puedo comprender, lo acepto por fe. Y le digo esto porque Dios ha funcionado conmigo en diferentes esferas, en diferentes situaciones. Cuando Dios dice que abra que esperes en Él, que Él va a bendecir la obra de tus manos, yo las puse a trabajar sin Él y lo que coseché fue cansancio y frustración. Las comencé a usar en su nombre, creyendo que lo que mi mano tocare prosperará. Lo he hecho en su nombre y ha prosperado. Dios dice en su palabra que serás bendito en tu entrar, bendito en tu salir, bendito en la ciudad y bendito en el campo. Trabajé en la ciudad y me bendijo en la ciudad. Por cosas incomprensibles me inclinó hacia el campo y lo primero que vino a mi mente fue: vamos a ver si como funciona en la ciudad funciona en el campo. Y bendijo la obra de mis manos también en el campo. Comencé a trabajar el campo y las cabritas y los borreguitos que tenía, lo normal es que tengan 2. Para mí era frecuente que se miran partos de 3. Compré unas vaquitas para jugar con ellas. Compré 5, después compré 2 y me hicieron 7. Hoy rasan las 500 cabezas. El año pasado hubo una gran plaga y yo llegué a mi terreno y lo que tenía preparado para el verano, para darle comer a las vacas, estaba preinfestado de un gusano que todavía creo que no le han hallado respuesta con qué solucionar ese problema. Yo volteé a ver para los lados, miré a mi alrededor y me metí en medio de la plantación que tenía ahí. Y ya lo habíamos regado un montón de veces. Clavé el machete en la tierra y me arrodillé.
Y dijiste, Señor, tú dijiste que plaga no tocará nuestra morada, que tampoco las pestilencias van a alcanzar nuestros cultivos, que iban a ser buenos. Y yo lo creo. Y echo fuera esta pestilencia en el nombre de Jesucristo. Hermano, ¿para qué le cuento de esa parcela que yo sacaba aproximadamente como unas 10, 30 toneladas por manzana? Ese año fue extraordinario. Saqué una gran cosecha, porque yo cosecho pasto para el ganado. Increíble. Dios es Dios en todo aquello que tú lo involucras. ¿Usted quiere vivir separado de Dios? No se puede. Por eso sufre. Como cristianos sufrimos señalamiento, crítica, nos maldicen. Cuando mi nombre aparece y asocian trabajo con iglesia, yo trabajo para que ustedes no tengan tropiezo. Porque si yo no trabajara, dijeran que yo lo que estoy interesado en la bolsa de ustedes, para vivir de ustedes. Todavía salió por ahí alguien diciendo ahí en estos días en las redes sociales que todavía bajo pandemia yo estaba pidiéndole diezmos y ofrendas a ustedes. Y son gente que ni me conoce, pero les llega el ruido de las cosas que hacemos. ¿Cuál es el problema? El problema es que Dios está con nosotros. Porque yo creo que Él está conmigo. Yo soy consciente de su presencia. Yo sé que me acompaña en mi entrar, en mi salir, en la ciudad, en el campo y todo cuanto hago, Él está involucrado. No hay una cosa en que yo lo exceptúe. Tenemos tribulaciones, tenemos problemas, pero Dios está con nosotros. ¿Quién puede con estas redes sociales hoy? Cuando te agarran de blanco, ¿quién los puede evitar? Me acuerdo hace algunos años, un periódico digital, por un comentario de uno de nuestros empleados, afirmó que nosotros no le pagábamos el aguinaldo a nuestros empleados y que le pagamos incompleta sus quincenas. Oiga usted. Hermano. Pero el que había hecho ese comentario es esos padres irresponsables que andan metiendo hijos por todos lados y tenía cuotas en la procuraduría. Del sueldo le quedaban como 5, 8 dólares cada quincena. Todo iba para allá. Hasta el aguinaldo estaba comprometido. Pero ya lo tomaron con todo tipo de críticas y hubiera pestes, oiga. Bien me recuerdo. Mi señora se echaba a morir, yo para la crítica, mire, a mí me resbala, hermano. Yo esa cosa no mente, se inventen otra cosa porque esa cosa conmigo no resulta. Porque yo sé que no soy perfecto, soy consciente que tengo errores. Y que perfecto no voy a llegar a ser nunca. Por eso vivo por fe. Mire, hermano, Señor, tú dijiste, y me acuerdo, vení, le dije a mi señora que estaba bien mala. Tú dijiste que si dos de nosotros nos poníamos de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidiéramos, tú nos la darías. Nos tomamos de las manos y ahora, Señor, tapamos la boca a todos los que nos están denigrando públicamente, que si alguien tiene algo que decir, que venga y nos lo diga en nuestra cara, pero que no sean de esta bola fea en esos medios. Me acuerdo que eso fue miércoles, después del culto. El siguiente día, jueves en la mañana, lo primero que hice cuando me desperté, tomo el iPad y digo a buscar qué más comentarios nuevos había. No encontré ya la página, desapareció, lo clausuraron. No vaya a estar pensando que yo lo hice porque yo no me meto en eso. Yo soy amigo de la libre expresión. Digan lo que quieran, pero tengo fe que mi Dios es poderoso, que con Él no debo de temer, con Él estoy seguro. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. A Dios se le cree, hermano. Dios no se analiza, porque las cosas de Dios son ilógicas a la mente humana. En el día de Pentecostés dijeron, esos están borrachos.
porque la mente natural no percibe las cosas del Espíritu. Amén. Esa fe tiene la certeza de cosas que no se ven, solo porque Dios lo dice en su palabra. Usted créalo, aunque no lo comprenda, aunque no lo entienda. Créalo, porque fiel es el que lo promete. Dios promete y Dios cumple. Dios dijo y Dios lo hace. Aleluya. La fe tiene sus tiempos de crisis. Ya el tiempo se me acabó. Pero la fe tiene sus tiempos de crisis. Y todos en algún momento vamos a tener un momento de crisis en la fe. En este tiempo puede estar diciendo: Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué permitiste que se muriera mi hijo? Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué permitiste que mamá muriera? Señor, si estás tú conmigo, ¿cómo permitiste que mi esposa o mi esposo falleciera? Señor, ¿dónde estabas cuando te clamé? Si tú prometiste estar conmigo en cada situación, ¿por qué, Señor, permites que pase yo tanto sufrimiento? Ese tipo de preguntas. Señor, yo he orado y no sana, no reacciona. He ayunado, te he pedido y no sucede nada, Señor. ¿Qué pasa? ¿Es que me has abandonado? No, Él lo prometió, Él está contigo. ¿Será que no me escucha? Sí, Él te oye. Pero cuando estamos con esa actitud y tenemos esa conducta así, es que nuestra fe está en crisis. Y uno tiene que entender cuando uno está pasando incertidumbre, cuando la fe está entrando en un periodo de crisis, como le pasó a aquellos dos que iban camino a Emaús después de la crucifixión de Jesús. Usted lo puede leer conmigo en Hechos 24, verso 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo a Jesús, le dijo que los acompañaba, no sabían que él era. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y aquí viene, miren, la incertidumbre. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. En el versículo 25 de Hechos 24 dice: el Señor les habló y les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas, bueno, ahí lo dejamos. Se recuerda también que Esteban, le dijeron: Esteban, el Señor ha resucitado. ¿Qué dijo? Si yo no lo veo y meto mis dedos en sus manos y mi mano en su costado donde le metieron la lanza, yo no voy a creer. Pasaron unos días, estaban en un cuarto y Jesús entra. Y se quedan todos sorprendidos. Y lo primero que el Señor les dice: pasa a vosotros, Esteban. Meta sus dedos en mis manos. Meta su mano en mi costado. Esteban le dijo: Señor mío y Dios mío.
Esteban le dijo, porque has visto, perdón, Tomás, porque has visto, has creído. Más bienaventurados aquellos que no vieron, pero creyeron. Usted y yo, a mí me pregunta, yo nunca he visto a Jesús, pero creo en Él. Usted seguramente nunca ha visto a Dios, pero cree en Él. Hay algo muy importante. Cuando Jesús iba a ser llevado, apresado, Pedro le dijo, yo voy a ir hasta la muerte contigo, yo nunca te voy a negar. Y Jesús le dijo, mira, cuando el gallo cante me habrás negado 3 veces. Sucedió. Le advierte Jesús y le dice, Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo he orado para que tu fe, hermano, usted puede estar pasando la crisis más terrible, pero si usted se mantiene en fe en el nombre de Jesucristo, yo le profetizo en este día que usted va a ver su victoria. No importa cuál sea su lucha, en qué nivel sea su lucha, en lo relacional, en la salud, en lo financiero, no importa cómo sea, te declaro más que vencedor por la palabra del Señor, porque Él así lo declara. Aleluya. Y yo creo que Dios le está hablando a alguien en esta hora. Dios le está hablando a alguien que está pasando en crisis, que está pasando crisis seria. Te dice, yo he orado para que tu fe no te falte. He orado para que la fe no te falte. Mantente en fe. No importa qué tan oscuro se presente la noche. No importa qué tanta dificultad estés teniendo. No importa el problema en que estés metido. Un día de estos me encontraba con un hermano y me dice, el Señor me ha liberado. ¿Cómo me ha liberado a mí? Dije, no, de 125 años de la cárcel. El Señor me ha sacado de la prisión por su gracia, para que le predique, para que anuncie y hable de su poder y hable de su gloria. ¿Quién lo hace? Ya condenado, ¿te podrá sacar a alguien de la cárcel? Pero si tiene fe, sucede. Porque para el que cree, todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Póngase de pie en esta hora y le dé el más fuerte de sus aplausos al Todopoderoso. Aleluya. Yo te vengo a decir en esta hora que es posible que hayas perdido un ser querido, pero no pierdas la fe. Porque la fe es poder de Dios para todo aquel que cree. Escúcheme bien en esta hora. La fe es el recurso que puede hacer volver todas las cosas que has perdido. La fe. La fe es el recurso. Le digo algo. Usted puede tener bienes y usted se va y eso ahí queda. Usted puede tener salud, pero también esa salud se pierde y todo se acaba. Usted puede tener gente que le ame, pero el día que esa gente se va, usted queda sin nadie. Pero hay algo, la fe. La fe te dice que nunca estás solo. La fe te recuerda que has sido lavado con la sangre preciosa de Cristo. La fe te dice constantemente que el Espíritu del Señor está en ti, que estás lleno de su presencia. La fe es tan poderosa, como te dije hace un momento, que puede hacer que retorne a ti todas aquellas cosas que el enemigo te ha robado. Lo que comió el saltón, el revoltón,
la langosta, Dios lo puede hacer volver. Ahorita mismo escucho la voz de Job diciendo: ten fe, a mí me sucedió. A mí me sucedió y el Señor me restauró todo al doble. Diga al doble. Al doble. En este momento hay voces del cielo que se están desprendiendo. No te rindas, yo estuve ahí también. Pero no te rindas, cree. Ten fe, tú puedes. No desmayes. Que se aliente tu corazón, dale, sigue adelante. Yo también pasé por ahí y aquí estamos, te animamos en el nombre de Jesucristo. Sigue adelante, no desmayes. Tú eres más que vencedor. Dios está contigo. Su palabra de favor es para ti. En la presencia del Espíritu de Dios es contigo para fortalecerte, para alentarte, para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias. Desde lo más profundo de mi ser te agradezco. Tú eres fiel a cada una de tus promesas. Mi corazón se ensancha en tu presencia. Mi corazón se alegra y se agita delante de ti, Señor. Hoy te buscamos y te clamamos en esta hora, junto con todos mis hermanos, cada uno con sus aflicciones, cada uno con sus propios problemas y dificultades, pero unidos en la fe de que tú lo puedes transformar, que para ti todo es posible, que si estoy enfermo me sana, que si estoy pasando por necesidad tú eres mi proveedor, que si mi padre y mi madre me dejaren, con todo tú me recoges. Creemos en ti, Señor, que todo lo puedes, todo lo sabes, nada está oculto delante de ti, todo es transparente. Ahora, Señor, en fe venimos a ti.